Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. Y hoy comenzamos una nueva aventura, comenzamos en Green Hell. Es un juego de supervivencia, mundo abierto, tiene su historia. Abandonamos el abrasador desierto en Star Sun y nos adentramos en el aterrador Amazonas. Es un juego muy jodido, creo que incluso es más hardcore que el anterior que estuvimos jugando. Porque aquí te puedes envenenar, te puede picar una serpiente, te puede atacar un jaguar, te pueden atacar insectos, no sé, en fin, infinidades de cosas nos puede pasar aquí, aunque tenemos entre comillas más abundancia de comida y agua, por así decirlo. Estamos mucho más expuestos. Antes de arrancar con el juego, quiero mandarle un gran saludo a Matías Torres, que es el que descubrió la frase en el anterior video. Recuerden, en este video voy a colocar alguna palabra en alguna parte y el primero que la deje, que la escriba, perdón, en la parte de comentarios, será saludado en el siguiente video. Así que sin más rodeos, vamos a comenzar y a ver qué tal nos va. Muy bien, día 1. A ver cómo comienza esto. Okay, I'm here. Hey, I made it. Se ve muy guapo, ¿eh? Is everything all right? Yeah, you can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? Ok, tenemos que usar la T. You can come up. Just go ahead. I need to find something in my backpack. ¿Tú lo que quieres es seguir durmiendo? ¿Qué cosa? Seguir durmiendo. I bet you want to nap some more. I know you all too well. Oh, maldición. Can't hide anything from you. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. I know. Ok, tenemos el control. Se ve guapo que te cagas. Espero que se aprecie igual a en el video, ya que YouTube comprime los videos y los hace bolsa. Ok, podemos saltar, nos podemos agachar. Me imagino que ahora al principio vamos a tener un poco de tutorial básico. Oh, have you tied down the boat? Y no se va a complicar tanto, me imagino, no sé. Mira, mira la lagartija. ¡El lagarto cuencho! I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. That place is beautiful. Still. Still, we can't forget what we came here for in the first place. I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jawahuaca village. Chabahuaca. Bananas. And what if they will not Banana. speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Good thing I have an anthropologist at hand. Doctor Higgins. Higgins. Ok. ¿Qué más? Encontré la tienda. I found the tent. Is everything all right? Nada mal, la verdad. No está mal. The camp looks impressive. They put up a tent for us. Looks like everything's ready. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Perfecto. Ok. Día 2. Well, that's Ahora everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Un poco de imaginación. A ver, están aquí. No lo tengo muy claro. ¿Qué quieren obtener de los indios, de los indígenas de este lugar? Notas, leer. La tribu perdida. Esta es su tierra, su legado desde hace miles de años. Todo el que venga aquí debe respetarlo.
Hace 3 años que vinimos por última vez. Suelen reaccionar con miedo a lo desconocido. Sé que suena descabellado, pero necesitamos desesperadamente su ayuda. El éxito de nuestro plan depende de ello. Lo que pasa es que no tengo muy claro bien realmente por qué vienen aquí y qué necesitan de esta tribu. De los ¿cómo era? ¿Yamawaka? Ok, ¿qué más hay aquí? Campa emergente, bla 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 bla. Nada relevante. ¿Algo más por aquí? Leer. Yabawaka era. Yabawaka. Es una de las 80 tribus perdidas que habitan en el corazón del Amazonas. No mantienen ningún contacto con el exterior porque temen el mundo moderno y cruel. ¿Por qué nos han acogido tan bien? Ellos son la clave y la única pista que tengo para descubrir por qué estamos aquí. Yo también me estoy preguntando por qué están aquí. Ok, ¿qué dice esto? El anfibio más letal del planeta es completamente inofensivo para los nativos gracias al ritual del cambo. Las tribus sudamericanas cogen una rana viva para extraer el veneno, luego inyectan pequeñas dosis de veneno de rana en la piel de los niños quemados hasta que se vuelven inmunes. Bueno, sí, muchas tribus hacen eso, de que se aplican los mismos venenos de los, por ejemplo, aquí las ranas o de las serpientes, de lo que hay en su ambiente para hacerse poco a poco inmunes. Pero a los pequeños, a los niños, ¿en serio? Ok, mamíferos de la selva tropical. Son inofensivos. Pese a los peligros que entraña la jungla, alberga tanta belleza. Muchos mamíferos suponen una fuente de alimento para los indígenas. Ricos en grasas y proteínas, constituyen el complemento ideal a las frutas y verduras. Ok, y me imagino que es mi novia. Me mandó a buscar leña para tener una cena romántica enlatada. Oh, tenemos paneles solares. Tenemos un machete. Ahora sí, señor. Escoge un lugar para encender una hoguera pequeña. N. No, la C, perdón. Cuaderno. Hoguera pequeña. Necesito 6 ramas pequeñas y 8 ramas normales. Y... ok, y acá tenemos que traer todos los materiales. Perfecto. Súper sencillo. I can't seem to find a bag or two. Are you sure you Unido. brought everything? Me lo llevo. Yeah, everything the porters left. ¿Puedo talar este? Why? Sí, sí, Is sí, sí. anything Este sí. missing? I'm not sure yet. But it feels that way. Por abajo. Ok, me da troncos. Parece que nos hemos olvidado una bolsa de algo. O eso es lo que nos preguntaba nuestra novia. Ya nos iremos a enterar, seguro. Estas son ramas. ¿Puedo hacer ramas pequeñas? Sí, perfecto. ¿Un tronco? No, no quiero tronco. De tronco, ramas largas. De ramas largas... ¿este tablón para fuego? Venga. De ramas largas a ramas pequeñas. No, a ramas normales. Y de ramas normales a ramas pequeñas. Dame ramas pequeñas. Que esto no tengo mucho. Me dio como que... ahora. No enfoca bien. ¿Cuántas tengo? Necesitabas... 7 y 8. Yo creo que con esto más que suficiente. Ok, y si no comemos banano, que hay de sobra. ¿Qué tenemos aquí? Una liana, me la llevo, por las dudas. Ok, colocamos todo el material. Perfecto. Well, looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? El encendedor, please. Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. No tenemos fuego. Yeah, we have no fire. Shit. Not a single lighter, nor box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Ok, Well, hacer not the best fuego a start of the fricción, ¿no? expedition. Un cuaderno, nueva entrada, taladro. A ver. Taladro, necesitamos una rama. O una rama pequeña y un tablón para fuego. Ok, fuente de nutrición. Y esto.
¿Cómo creo aquí? Decía una rama pequeña. Acá tenemos bananas. Y el tablón este para fuego. Ok. Fabricar. I need Ya lo to tenemos find creado. something ¿Y ahora? dry. Usa la herramienta para encender fuego. Usar. Ok. Arrastra un nido de pájaro, fibras u hojas secas en tu mochila y colócalo en el espacio, bla bla bla, para encender el fuego. Justamente encontré un nido. Venga. Nice. Tenemos... No me jodas. Va a estar jodidísimo el juego este. Tenemos que hacer fuego a mano. No tenemos mechero. Ok. Oh, Mia! The fire is He burning. creado fuego. Coming. Give me a minute. Llamas a mí. How do you do it? What? You seem ¿Por so qué no calm. podemos ver bien I am el rostro de la I don't chica? know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Te quiero. Te voy a echar de menos. Tienes razón. Tienes razón. Yeah, you're right. I'm optimistic. If we're gonna find answers, Pero hell, respuesta a qué? it'll Eso es lo be que no here. entiendo. This time we ¿Qué need to están pay buscando? attention to the slightest details. Last time I must have missed something. Last time, you were only making general observations. This time, we have a specific goal. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. ¿Convencerlos de qué? No lo tengo pero para nada claro. Ok, día 3. Te escucha que hay una tormenta que te cagas. ¿Y ahora? Busca la tienda. ¿Qué tienda? Si estamos en la tienda. O busca en la tienda será. Me quiero llevar una chocolatina. Una carta. ¿Ya se fue? Estoy en la aldea. Llámame por radio cuando despiertes. Postdata. Te he dejado un regalito. Besos, Mía. Hello? Mia? Hey, sleepyhead. Finally up? ¿Dónde estás? ¿Ya te has ido? You left already? Why didn't you wake me up? You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Ok. Recoge el regalo en la mesa. Oh, el reloj. Venga. Está guapísimo. Y esto nos va a indicar. Ya lo estoy viendo. Los nutrientes, el agua, la salud. Y no sé, algo más. Exactly what I wanted. It even Con has batería solar solar. batteries. Espectaculares. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days. But El stress estrés. can wear ¿Vamos a you tener out. estrés también en este juego? Tell No me me. jodas. Aparte de comer, beber, que nos podemos envenenar, que nos pueden... Esto va a estar jodido. Ok, con esto vemos el reloj. Para. Puedo pasar... Ahí está la hora. Día lunes, 11 de enero, 2 de la tarde. Tenemos... Perfecto. Tenemos brújula. ¡Qué guapo! Y tenemos, me imagino, la salud. Debe ser uno el estrés, otro la comida y otro el agua. A ver qué más nos...
No podemos hablar con nadie. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Busca algo nutritivo en la tienda. Ok, ahora sí me puedo llevar la barrita. Nice, venga. ¿Hay algo más? Grabadora de audio. Recording number 1. So, I'm on the expedition with my wife. Registro Mia. número 1. Hey Mia. Hey Mia. Say hello. Oh. Hello. Tent is up, so we can start working right away. I'll focus on indexing new plant species, and Mia, can you explain what you're gonna do? Well, I'm going to meet the Jabahwaka tomorrow. I'm worried, you know. You are. But I'm ready, don't you think? I believe so. But it's still dangerous. I know, honey. Don't worry. Okay, that's all for now. It was Mia? and Jake Higgins, day 1. Ok, el día 1 cuando llegamos. ¿Puedo comer directamente? Comer. Ok, y ahora... Ok, esos son nutrientes, la barra roja. Ok, ahora hablamos con Mia. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found him yet? See. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Ok, ¿qué más? Esa es mi chica, ten cuidado. Just be careful, please. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. Ok, vamos a ir empezando a You're perder right. contacto. You're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Consulta el tablón de corcho. Ok, este. Las hojas de tabaco son buenas para curar picaduras venenosas. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Pero ¿y si curan algo más? He visto algunas al norte del campamento. Solo hay que escalar una roca y encontrarás bastante. Es un buen lugar para empezar. Ok. Y esto. Esto ya lo leímos. Esto ya lo leímos. Esto también. Y este. La tribu perdida. Este también lo leímos. Ok. Faltaba este de la hoja de tabaco. Dirígete hacia el norte en busca de plantas de tabaco. Ponemos la brújula y el norte hacia allí. Había que escalar una roca, decía. F para mirar tu reloj inteligente, ya lo hice. ¿Puedo beber agua directamente? Agua potable. Ok, por lo menos te dice que es potable. Tenemos energía. Está guapísimo, se ven todas las plantas como si estuvieran mojadas en verdad, ¿eh? Ok, tenemos que ir por donde... No, por donde entramos no, porque por aquí no bajamos. Ok, subimos. No sé para qué vamos a buscar planta de tabaco, pero bueno, por las dudas. Ouch, eso dolió. Fuck me. Se cortó la cuerda. Mia, I know I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. A ver, tampoco son 10 metros. Are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Sí, para abrir el menú radial elige inspeccionar cuerpo. Inspeccionar. No me jodas. Que nos tenemos que ir bien. No, en cada sector del... Oh, that's definitely not good. Papá. ¿Y en las piernas? Nada, ¿no?
No me jodas, nos tenemos que ir inspeccionando cada tanto. Porque nos pueden picar, se nos pueden pegar bichos. No, güey, esto va a estar heavy que te cagas. A ver, vamos a hablar con Mia. It's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. Do you remember how to do it? La verdad que no. I can't say that I remember. Look for Molineira. It has long leaves Con without flores any markings, amarillas. Ok, and ok. it is Flores surrounded by amarillas. yellow flowers. Okay, I'll go look for it. You Flores should have it amarillas. in your notepad. Call me when you've treated your wound. Roger that. Over and out. Ok. ¿Esta es? Es que no me da... Esta es la única que sale. Pero no me sale para recogerla. Ah, aquí está. Sí, sí, es esta planta. Pero no me sale la opción. Busca la molinera y afáncale las hojas para... Ah, pará. ¿Tenemos que utilizar el machete? ¿Por las dudas? Venga. Con el machete. Decime que sí. Ahora. Elabora un vendaje. Ok. ¿Cuántas necesitamos de estas? O con una sola ya hacemos. Ok. Fabricar, no. No. Con una sola podemos fabricar vendajes, ok. Creo otra por las dudas. Y me imagino que tengo que utilizar esto. Venir hasta aquí. No. ¿Cómo me vendo, gente? Ah, sí. Holy shit. Nuevo diálogo desbloqueado. Ok, llamamos a Mia y le decimos que ya estamos vendados. Here I am, all wrapped up nicely. Does it hurt? ¿Te duele? No mucho. Ah, reventar. No mucho. Vamos a hacer unos machotes. Not much. Good. Hopefully, it will heal fast. So, how are Sana, you sana doing? colita de fana. I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that, and I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance No sé por qué se peacefully, corta el diálogo. but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Yabahuaca basically have two factions. Sounds Okay. dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Se confía demasiado, me parece. Ok, día 32. Please come in. Ok, se escucha muy mal esto, ¿eh? I need you here. Jake, please. Please answer me. ¿Qué pasó, Mia? Mia? What happened? Mia, speak to me. ¿Pasó? Mia! Hay que salir a buscarla, ¿no? What the hell's going on over there? ¿Y ahora qué hago? Encuentra a Mia. ¿Pero para dónde, loco? Ni siquiera sé dónde está. Ok, no sé qué pasó. Ah, ok, cinemática. Se ve que te cagas. Mira, si se viera el juego realmente. A ver, ya se ve espectacular. ¿Qué pasó?
Se vive fermentando el loco este. Green Hell. Infierno verde. Ok, ya pasamos, como podría decirse, el mini tutorial de lo básico. Ya sabemos cómo venderlo y cómo hacer fuego. Ahora me imagino que ya comienza lo que es supervivencia dura y pura. Y obviamente ir encontrando poco a poco parte de la historia. Me imagino que tenemos que encontrar a nuestra novia Mia. Porque realmente no sé qué le habrá pasado. Hello? Jake, what the hell is going on there? Oh, come on, speak to me, Jake. ¿Por qué no me respondes? Una avioneta. Y ahora seguro que no nos va a responder Mia por ninguna manera, ¿no? Mia? Qué guapo lugar. Hay peces. Damn it, this radio. El cuaderno tiene un montón de cosas desbloqueadas ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Mia? Me ha llamado desde una aldea indígena. ¿Qué es lo que temía? ¿De qué estaba huyendo? Hechos. Es el día 33 de la expedición. Mi cuaderno está empapado. No me quedan provisiones. Mia no responde. Busca ayuda. Tenemos el taladro, vendas. Ya sabemos cómo hacer cuerdas. Ok, con lianas directamente. No me dice la cantidad. Me imagino que con 2 o 3. Sabemos la molinera, sabemos efectos para vendaje, pero no sabemos si se puede comer y no sé qué es lo que es esto. Ok, las plantas pueden servir para varias cosas al mismo tiempo, que es como lo que decía el tabaco, para picaduras de veneno, pero no sabíamos si servía para otra cosa. Tenemos, los macronutrientes, la cordura, tratamientos conocidos, consumir productos con un componente natural tranquilizante para aumentar la cordura. Dormir bien incrementa la cordura. Ok, tenemos que descansar sí o sí. Efectos, alucinaciones. Arañazos. ¿Qué más tenemos aquí? Puños, hachas, hojas, lanzas, encender fuego, armas, 2 manos, artesanía, cocina, pesca, tirón con arco, lanzamiento, caza, pesca con lanza. Ok, y aquí no hay entradas. Y aquí tenemos estructuras. Estructura de bambú, pared de bambú, pared corta, pared de bambú. Podemos hacer un huevo de cosas, gente. No me jodas. Balcón, escaleras. Hoguera pequeña. No hay entradas. Una trampa de piedra. Me imagino para atrapar pequeños roedores. Refugio pequeño. Esto lo tenemos que hacer pronto. Necesitamos troncos. Rama larga, cuerda, hojas. ¿Cuántas hojas? 26 hojas. Ok. Lecho de hojas. Una choza. Ok. Y me imagino que no vamos a tener... Me imaginé. No vamos a tener machete. No vamos a tener nada de lo que recogí al principio. Solamente el walkie-talkie. Y buena suerte. Bon voyage. Agua no potable. Pero, loco, esto está más cristalina que en mi casa. No me jodas. Ok, no es potable. Me imagino que voy a tener que encontrar alguna roca o algo así. Piedra. Soporte de piedra grande. Bah, déjala. Expandir. Necesito otra. Expandir, decía. Para. Expandir. Recolectar. Destruir. ¿Y cómo la destruyo? Confirmar. Ah, no. Destruir para desaparecer. No me jodas. No me jodas. Seguramente me va a servir para tener piedra más pequeña. No, acá tenemos piedras pequeñas. Ok, ¿me puedo hacer un cuchillo básico o algo así? ¿Me oye alguien? Can anyone hear me? Nada. I had an accident. I don't know what happened. Please, Qué chulo lugar. over.
Ok. Fuck. ¿Puedo crear algo con las dos piedras pequeñas como un cuchillo o algo así? Sí, papu. Lo sabía. Ok, con esto básicamente vamos a necesitar... Guarda que es cierto que hay víboras y hay un montón de cosas que no nos podemos dar cuenta a simple vista a veces. Y si vamos así cogiendo a lo loco, peor. Ok, fuera abajo. Quiero crearme un hacha, aunque sea un hacha básica. A ver. Que no le da, no sé por qué. Quizás el cuchillo no sirve para eso. Sí, ahí le está dando. Es que a veces le da y a veces no, no sé por qué. Ahora sí. Cuaderno. Obviamente voy a necesitar más. Mucho más. Voy a necesitar ramas largas. No cortas como esta. Pero quiero crearme una hacha básica. A ver si encontramos otras dos piedras pequeñas como recién. Setas desconocidas. Vamos a recogerlas. Y me imagino que para descubrir sus efectos lo único que queda es comerlas, ¿no? Estuve viendo el camino por las dudas. Ok, acá hay un tronco. No me voy a caer, ¿no? No. Oh, qué guapo, loco. El juego este va a estar heavy, heavy, heavy que te cagas. A ver si encuentro aunque sea bananas para comer. ¿Cómo está? Oh, mira, un roedor. Y salió corriendo. Shit. No hay bananos por aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Esto sí, para hacer vendas. Listo. La molinera. Eso sí acá hay otra. Que esto sí sabemos que es de utilidad. Por lo menos esto. Ok. Estoy escuchando un roedor asqueroso por acá. Tenemos que comer. Ah, eso es lo que quería ver. No, estamos completamente a full. ¿Y ese ruido? ¿Qué fue? Aparte del roedor. ¿Dónde está? ¿Está por aquí? Se ocultó el cabrón. Está por aquí, pero no lo veo. Quiero ver si encuentro bananas. Ah, ahí va. A ver si encontramos bananas o algo. ¿Qué cojones? What the fuck, ¿qué era eso? Tipo como un armadillo o algo así, ¿no? Aquí tenemos... ¿Qué cojones es el sonido ese? Yo me estoy alejando y no sé si tengo que permanecer en ese lugar. Estoy escuchando ranas. Acuérdense que hay ranas venenosas, ¿eh? Agua no potable. Ok, era... Mira el cangrejo. Y se va el cabrón. ¿Qué pasó? Las ranas, las ranas. Las ranas son venenosas. No me digas que me envenenaron o algo. Ah, no, se reventó el cuchillo, pero sí, eran las ranas. No, como el personaje se estaba quejando. Como diciendo, no puede ser o algo así. Mira, 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 mira el loquito cómo va. Armadillo, necesitas una hoja. No tenemos nada. ¿Soy yo o se está poniendo oscuro? A ver, voy a volver al sitio donde comenzamos por las dudas. A ver si hay algo más de roca por ahí, porque no encuentro ni nada. Ese cuchillo no me duró una mierda. Tenemos ramas. No me quiero meter mucho entre la vegetación por las dudas. Esto sí. Cuerda vamos a necesitar seguro. ¿Hay otro por aquí? Perfecto.
No sé si con uno solo de liana hacemos cuerda o necesitamos varias. No encuentro piedra por aquí. Y sí, se está haciendo oscuro. O el tiempo pasa muy rápido. O bueno, nuestro personaje despertó muy tarde, no sé. No lo tengo muy claro. A ver, a ver, a ver, a ver si encuentro alguna piedra por aquí, loco. Encontramos la piedra grande esa, pero no... A menos que se pueda romper de alguna manera, pero... De momento no lo sé. A ver, cuaderno. Shit, cuaderno. ¿Qué más me desbloqueó? El tabaco. Setas desconocidas. Choza. Ok, soporte de ramas. Soporte de cuerdas. Soporte de ramas pequeñas. Esto me recuerda demasiado a The Forest. Demasiado, soporte de piedras, soporte de piedras grandes. Caja de plantación. Podemos hacer plantación, gente. Ok, ok, ok. Lo que me interesa realmente es hacerme alguna herramienta. Hoja de piedra. No tenemos ningún sitio para guardar ni nada. Y con el material que recogimos no creo que me alcance para hacerme una choza. Pero ni de lejos. Puedo... Sí, a ver, puedo tirarme al agua. Pero ahora falta que haya pirañas o algo. Porque vimos pececillos, pero no sabemos si son... No creo que sean agresivos. Esperemos que no. No, salen huyendo al toque. A ver si encuentro por aquí alguna piedra. Al lado de la cascada. No hay nada, no puede ser. ¡Oh, un coco! Un coco. El nido. Para. Dejar caer el coco. Agarrar el nido. Importantísimo. Me llevo el coco. Otro nido. Me llevo el nido. Para hacer fuego es súper importante, gente. A ver, si no creamos refugio, nuestro personaje va a entrar... Va a tener... Le va a subir como la locura o algo así, podría decirse. Vecina de árbol. Lo quiero. ¿Qué había acá en el suelo? ¿Había algo? No. No es desconocida. Ok, no podemos nadar con el Don Coco. Se queda ahí, no pasa nada. Se ve guapo. Lástima que no... Estoy en la shit. No tengo ninguna forma de crear nada. No encuentro piedras por aquí. Las únicas 2 piedras que encontré fueron estas. A ver si hay otra piedra pequeña por aquí. No quedó... A ver, había dejado yo aquí una piedra grande. No me jodas, que desapareció. Ok. Se la habrá llevado una rana. Estamos en la shit. En la shit. Ok, a ver. Cuaderno. Refugio pequeño. Tronco, cuerda, hojas, palmera. Hoja de palmera. Es que no me puedo crear hoja de palmera ni de cerca. ¿Y este es el pequeño? Pues sí. Aunque este me pide lo mismo, pero de bambú. Lecho de hojas. Hojas de banano. Y una choza. Este pide un pelín más, me parece. No, pide menos. Pide mucho menos. Este de montar fuera. Y este pide muchas cosas menos. Me faltarían las ramas largas y me faltarían las hojas. Lo que pasa es que, a ver, con la mano no creo, ¿no? Estilo arc. Vaya putada. ¿Y ahora qué hago, gente?
No puedo reventar esto a puñetazos. Aunque me pele la mano. ¿No? No. Ni verga. Bueno. Está saliendo la luna y ilumina un poco. Eso está guapo. A ver si encuentro piedras por aquí. Necesito crearme la tienda, que me imagino que va a ser para guardar partida también. Si no encuentro piedras, ¿cómo hago? No hay piedras por ningún sitio aquí. Tendría que estar rebosante de materiales. Esto sí me llevo. Las lianas... Esto fijo, me lo llevo. Wow, wow, wow. Estaba escuchando como un insecto que se acercaba. No sé. Me estoy poniendo paranoico yo solo. ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? Piedra. Perfecto. Una piedra de obsidiana. Una. Aunque sea una. Voy a probar por las dudas. Con una sola piedra me alcanza para hacerme... Pongámosle una rama. Una de cuerda. Y una piedra. ¿Me puedo fabricar un hacha? Oh, sí, señor. Sí, papu. Gracias. ¿Esto qué me da? Ah, tiene durabilidad las mierdas estas. Ok, igual este es hoja de banano y no me sirve. Bueno, pero por lo menos tenemos... Pudimos llegar a hacer un hacha. A ver. No eran hojas de banano, ¿no? No. He cortado todas las hojas aquí. Necesito ramas largas. Uno fino. Un árbol fino. Este. Ya se está cansando el personaje. Ok, tenemos las ramas largas. Ramas largas, ramas cortas. No puedo levantar más nada. Me faltaría otra. Me desbloqueé más cosas. Me imagino que por las ramas largas, ¿eh? A ver. Creación. Soporte para ramas largas, decía, ¿no? Ah, este es nuevo también. Soporte de hoja de banano. Sí. Y soporte para ramas largas. Y este para ramas normales. No, volvé. Acá me dice lo que usaba la choza. Hojas de palmera. Ok, hojas de palmera. ¿Esta palmera? ¿Puedo tirarla con esta hacha? Me huele que no, ¿eh? Está perdiendo la durabilidad el... No, 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 no. Hojas de palmera. Estas hojas. Pues no, te jodes. Tampoco. O sí me dio hojas, a ver, por las dudas. Necesito otra rama. No, deja la hoja esta. Pero deja... Fuera de acá. Ay, 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 ay. ¿Para qué me meto en estos juegos heavy? Nueva entrada, suciedad. El personaje ya está súper cansado. Fuera abajo. Ok. Las más largas tiene que haber aquí.
Ok, cuerda. Y ahora hoja de palmera. ¿Pero de dónde saco la hoja de palmera? ¿De estas? Este parece que sí. Pero estas no son hojas de palmera, ¿o sí? Pues sí, son hojas de palmera. Ok, me faltan un huevo. Y es la pequeña, la choza pequeña. No me jodas, hombre, ¿en serio? ¿Cuántas me faltan? 7. Acá hay más hojas. Ok. ¿Queda alguna tirada? Acá hay una. Ok, me faltan 3. Ya sabemos cuáles son, así que estas no. Estas tampoco. ¿Dónde hay otra palmerita? Cuaderno nueva. Sanguijuela. ¿Que se me pegó una sanguijuela? No me jodas. A ver, revisar. ¡Mira, la hija de puta! Fuera de acá. Se me pega. Se nos pega la sanguijuela. Nos van chupeteando la vida, las desgraciadas. Ok, nada. Salir. A ver, ¿dónde hay...? O el personaje se despertó muy tarde o la noche dura muchísimo más que el día. No me jodas, loco. ¿No hay otra de palmera aquí al lado? Qué raro. Tenemos que descansar. Ya se redujo demasiado la energía máxima del personaje. Y eso que no hemos hecho nada. Y eso que no hemos hecho nada. Estas son de banano. Ah, ya hay. Allá hay. Ahí hay una planta. Vamos, 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 vamos. No sé ustedes, pero el juego me está resultando muy interesante. Y al mismo tiempo muy putada. Se ve que va a ser chungo que te cagas para sobrevivir. Shit. Vamos, vamos. Sí, ya sé que tenés sueño, que estás cansado. Todo juntito, hombre, pero... aguanta un poco más. ¿Qué puede cargar solo 2 hojas? ¿No puede cargar más? No, ahí está, ahí cargo más. Ahí vamos a colocar las últimas hojas. Ah, pero creo que tenemos que hacernos la cama todavía, ¿no? Shit. Sí, lo sé, que estás cansado, papu. Tranqui. Relaja las nachas. Me queda de este lado. Listo. Tiramos. Voy a buscar el coco. De alguna manera tenemos que poder llevarlo hasta el otro lado. Decime que lo puedo recoger, claro. Había quedado por aquí. No lo puedo recoger. No me jodas, hombre. De aquí seguro iba a obtener agua. No hay otro coco tirado, ¿no? Por las dudas. Una piedra grande. Nada de nada. No hay otro coco. El único coco que había acá, desperdiciado. Y el loco, o si no nada, no puede agarrar el coco y se ahoga. No me jodas, hombre. Vamos a dormir. Espero que no se destruya la choza, que me dure más de una siesta.
Casi hasta las 10 de la mañana. Descansate algo. Ok, nos levantamos con un día lluvioso que te cagas. Tenemos una nueva entrada. Tenemos el hacha. Para el tema de curaciones. ¿Qué más? Sanguijuelas. Las podemos arrancar del cuerpo. Efecto irrita y reduce la cordura. Las sanguijuelas reducen la cordura. Insomnio. Dormir más de 4 horas elimina el efecto. Usa agua sucia para lavarte. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Algo de creación. Hoja de banana. Ah, soporte para las palmeras. Beber, expandir. ¿Cómo estoy? Estamos jodidísimos de líquidos. Líquidos, nutrientes. Es que no hay nada. Tenemos el hacha. Ah, amigo, a ver, para. Agárrate una rama larga. No la podemos guardar, ¿no? Porque a ver si podemos crearnos una lanza. Una rama normal. Y el hacha, a ver. No, no me permite. Digo, bueno, quizás destruir, no. Fabricar. A ver el palo solo. Cuaderno. Sí, una lanza débil. Nice. Ok, puedo agarrar un... Claro, podemos agarrar peces, pero no hay hoguera. Bueno, sí podemos crear una hoguera. A ver, dame. Claro, lo que pasa es que lo que me está jodiendo ahora es el tema del líquido. ¿No podemos lanzarla? Estaba justo... Shit. A ver, probar ahí. Recoger barro. Lavarse. Lávate, ok. Todo bien. La higiene es lo primero. No podemos... ¿lanzarla? ¿En serio? Ahí. Mira. Papu. Y tenemos un pececillo. Ahora la pregunta es... colocar. Hoguera. Crear. No tengo tablón, ¿no? No tenemos tablón. Igual aquí habíamos tirado una grande. Tiene que haber algún tablón, ¿no? Troncos, ramas. Tronco. Aquí tengo que obtener un... Esto. Wow. Se escuchan ruidos de insectos por ahí, loco. No me jodas. Ok, tenemos un pececillo. Pero primero nos tenemos que fabricar el taladro este. Era con una rama pequeña, ¿no? Nice. Colocamos todos los materiales. Me faltan ramas, ¿en serio? No parece, pero se van todas las ramas en un segundo. Ok. Ahora. Estoy olvidadizo. Era usar, ¿no? Usar. Tenemos que colocar el nido. Y hacemos el fuego. Vamos, papu. ¿Puede fallar esto ahora que estoy pensando? ¿O no? Nice. Ahora me agacho. ¿Puedo colocar el pececillo acá? ¿Dónde está la comida? El pececillo. O lo tenemos que recolectar. Ah, sí. Lo tenemos que trocear. Ahora sí. Ah, mira. Espina de pescado. Escamas. Escamas. No, ¿y la comida? Aumentar. Fabricar. ¿Y qué hago con esto? No, pero no quiero las escamas. Quiero la comida. Ahora, carne. Gracias. Ahí, se va haciendo poco a poco. Se pueden quemar, me imagino.
¿Cómo vamos de comida? Lo que me preocupa es el agua. Como con el coco ese me hubiera sido ideal para beber. Y me imagino que lo podíamos agujerear para recolectar agua. Y de última lo hervíamos ahí. Necesito beber, sí, lo sé, loco. Pero si bebo esto, no sé con qué me voy a poder curar luego. Porque puede tener parásitos, puede tener cualquier cosa. Vamos a esperar que se termine de hacer la carne y vamos a darle una vuelta por ahí a ver si encuentro algún coco o algo más. Vamos, vamos, vamos. Ok. Primer trozo de carne, perfecto. Segundo, perfecto. ¿Qué fue ese ruido? No lo sé, pero vamos a comer. Ok. Vamos a dejarlo por un segundo. Se ve que se viene otra tormenta. Vamos a dar una pequeña vuelta, ya que tenemos una lanza. Y a ver si encuentro algún coco. De última, por las malas, bebemos del río. No sé qué consecuencia va a tener. Seguramente una putada. A ver si tengo suerte y encuentro algún otro coco por aquí en el suelo como que encontrar. What the fuck, que me picó, que me picó. Mierda, 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 que me picó. Hombre, no me jodas. Me saltaron 500 cosas. Revisar. Este brazo está bien. El siguiente está bien. La pierna está hecha mierda. ¿Qué es esto? ¿Mordida de qué? No me digas que era una serpiente. No me jodas que era una serpiente, loco. ¿Qué sed que tengo? Ya sé. Creo que me mordió una serpiente. ¿Tenemos temperatura? A ver, no alcancé a... ¿Estas que son? Molinera. Era la hoja de tabaco, hoja seca. La hoja de tabaco que era para el veneno. Lo que pasa es que nunca encontré el tabaco, no sé cuál es. Suciedad no. Fiebre. Una infusión de plantas antisépticas acelerará el proceso de curación. Sí, pero ¿cuáles? Arranca las sanguijuelas. Herida por veneno. Sí, era una... Hay que utilizar el vendaje combinado con una planta de propiedades de antídoto. Que esas me imagino que era la del tabaco. Pero no... Arañazo o abrasión. Pero no me indica cuál es la planta... Estas setas desconocidas. Tabaco. Ah, una planta fosa. Una planta fosa. ¿Es esta? No. Esta no es. Son como unas pequeñas hojas rosas. ¿En serio había una fucking víbora ahí? ¿Esto? Está desconocida. Muy rara. La dejamos. Eso por meternos entre los yerbajos estos asquerosos. Es que era sabido que me iban a picar tarde o temprano. Mira, un cadáver de una ratilla. Ok. Tenemos setas. A ver, la única manera de saber que nos dan esas setas es comiéndolas seguro. El veneno me está bajando la vida. Me está bajando la vida. No me percaté. Shit. No me percaté, no me percaté. Fabricar, fabricar, fabricar. Sí, ya sé, loco, que está jodido, pero... Era la pierna, ¿no? Ahí. No, no lo puedo usar. Claro, porque la tengo que combinar con esa planta. Vamos a morir, gente. La mamariquiti. Cagas, Willy. Bueno, ni modo. Mala suerte. Hasta aquí llegó la aventura. Muerto por una viborilla. Y creo que... Ah, un coco. Justo cuando encuentro un coco, en serio, ¿no? Muerto. Shit. Justo cuando encuentro un coco. Has muerto. Muerte por veneno. Ha sobrevivido un día. Ni siquiera un día, gente. Este es muy heavy el juego. Es muy, muy heavy. Cargar partida.
Y a ver en qué punto quedó. No sé si es, guardó cuando descansamos. Creería que sí. No, ni siquiera eso. Es de donde comenzó todo. Qué raro, no guardó partida cuando descansamos en la choza. Vaya putada. ¿Por qué? Hijo puta. Señor. ¿Por qué me escupís del cielo? Bueno, a ver, gente. Es un juego heavy. No, lo siguiente. Esto sí es hardcore. La verdad. Pero bueno, poco a poco nos vamos a ir haciendo con las mecánicas. Así que nada. Como siempre les digo, si les gusta el juego, necesito que lo apoyen para yo enterarme que realmente les gusta y hacer una serie de este juego. Está muy guapo, se ve muy bien, se ve que hay mucho contenido, se ve que me van a putear 1000 veces en esta selva. Y bueno, y la historia está... es curiosa. No me ha atrapado todavía, pero sí me llama demasiado la atención qué es lo que están buscando realmente con los indígenas. Y bueno, y ahí qué pasó con Mia, que nos llamó como asustada, que pasaba algo y que fuimos como a la aldea, nos atacaron, salimos huyendo y caímos en este lugar y bueno, y como que perdimos contacto. Y ahora me imagino que la tenemos que tratar de encontrar. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.